Ajá. Ahí está. Entonces, ¿qué es un sistema operativo? Bueno, una definición más general es que es un programa que actúa como intermediario del usuario y el hardware de la computadora. O sea, que aquí hay alguien que ya se leyó el libro. Entonces, aquí tenemos, estos son distintos usuarios. Esta es la aplicación, este es el sistema operativo, este es el hardware. ¿Cuáles son los componentes de un sistema operativo? Principalmente tenemos el hardware, que es los recursos que puede usar el sistema operativo para ejecutar tareas de computación. Estos son principalmente el CPU, la memoria, los dispositivos de entrada y salida. El sistema operativo controla y coordina el hardware entre varias aplicaciones y varios usuarios. Los programas de aplicación definen cómo el sistema operativo puede usar los recursos para resolver los distintos problemas que los usuarios puedan tener. Ojo, ese problema puede ser jugar Counter-Strike. Los usuarios pueden ser personas, pueden ser máquinas, los dispositivos de entrada-salida, o pueden ser otras computadoras. Por eso se habla de los sistemas multiusuario. Los distintos usuarios se conectan a la computadora, la cual puede conectarse con una base de datos, con una impresora, con otro dispositivo de entrada-salida. Y eso es principalmente lo que vamos a ver en este curso. Pero no hay una definición única de qué es un sistema operativo. La única definición práctica que hay es todo lo que viene en la caja cuando ustedes compran un sistema operativo. Una definición es el único programa que está corriendo en todo momento en la computadora. Pero eso, más específicamente, es el kernel. Kernel es el nombre dado a un grano de maíz o trigo, en particular uno que ya ha sido pelado. Le llamamos así a lo que es la base, el corazón, el centro del sistema operativo, a partir de lo cual sale todo lo demás. Podemos comunicarnos con el kernel usando una ventana de consola o símbolo de sistema, pero la consola como tal es un programa aparte que simplemente viene con el sistema operativo. Todo lo que no sea el kernel es o bien un programa del sistema, es decir, un programa que vino con el sistema operativo, pero no es el kernel, o una aplicación, un programa usuario. ¿Qué creen que pasaría si no tuviéramos sistemas operativos? No, claro que sí, esto se hizo durante muchos años. No, la tarjeta perforada la tiene que procesar el sistema operativo. Tienes que conectar físicamente el programa que está guardado en una tarjeta o en una unidad fuera a la computadora para que la computadora lo pueda ejecutar. ¿Conocen algún sistema que funcione así? ¿Nadie? ¿Ustedes no me dijeron que jugaron Pokémon? Esto es una tarjeta que está entrando en una máquina y que en el momento que se conecta es que una máquina lo puede leer. Sin ello ni siquiera la máquina a lo mejor ni siquiera aprende. Pero el Game Boy no tiene un sistema firmware, pues. Lo que tienen estos dispositivos se llama BIOS, que es una abreviatura de Basic Input Output System, queriendo decir que el sistema operativo del Game Boy en realidad solo tiene el trabajo de manejar los botones y la pantalla. Obviamente, eso ha cambiado desde entonces. El rol del BIOS es tener algo que correr cuando inicia el sistema para dar una funcionalidad mínima. Sin embargo, un programa que solo haga eso se llama el Bootstrap. Es un programa muy sencillo que solo le permite al dispositivo encender. Ese sistema está encargado de iniciar todos los aspectos del sistema operativo. Carga el sistema operativo en kernel y comienza a ejecutarlo. Es lo más básico que puede hacer, pero hay debate sobre si podemos considerar eso un sistema operativo o no. El Bootstrap Program se guarda en una ubicación física, no se puede mover, ya que la computadora tiene que saber de dónde leerlo. No puede preguntarle a nadie. El único al que le puede preguntar dónde cargar cosas es al mismo Bootstrap, y para eso tiene que estar en ejecución. Sin embargo, ya que el Bootstrap carga el BIOS, los términos tienden a ser usados de forma intercambiable. Bootstrap viene de un antiguo proverbio colonial, el cual dice: no importa qué tan feo caigas,
te dejó la novia, te quedaste sin dinero, perdió tu candidato, estás en el suelo. Siempre podrás levantarte usando las tiras de tus botas. Cuando el Bootstrap se guarda en el chip de memoria de solo lectura permanente, ROM, o memoria de solo lectura programable, EEPROM, se le llama firmware. Es decir, le decimos firmware a un Bootstrap que se almacena en la parte firme o hardware en vez de en disco. Alguien dice que se le dañó el firmware, es que su computador ni siquiera puede pasar del arrancado. Los antiguos conmutadores de red solo tienen firmware. Claro que hoy en día los conmutadores de red son un poco más complicados, pero le seguimos diciendo firmware por tradición. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? El sistema operativo tiene como objetivo principal ejecutar los programas usuarios y hacer que para el usuario sea más fácil resolver problemas. Hacer que el sistema computarizado sea más conveniente de usar y que el hardware sea usado de una forma eficiente. Entonces, ¿algunas han usado una fotocopiadora? ¿No se han dado cuenta que siempre prende la luz solo cuando levantan la tapa? Porque hay que hacer un uso eficiente de esa luz. Los usuarios quieren conveniencia, quieren que sea fácil de usar y quieren un buen desempeño. Al usuario no le importa cómo se utilicen los recursos. La computadora está poteada, no responde. ¿Qué está haciendo? Está tratando de que el uso sea eficiente. Entonces tú tienes que poder ser responsivo, tienes que poder dar la respuesta a los usuarios mientras mantienes esa eficiencia. Pero si tú eres un servidor o un mainframe, tú tienes varios usuarios conectados en todo momento. Tienes que mantenerlos a todos felices. Tienes que darles a todos esa responsividad. Ese tiempo de respuesta. Si tienes un sistema dedicado como una estación de servicio, tienes algunos recursos que están dedicados para tu uso. Pero normalmente, la mayoría de los recursos están en servidores. Es lo que pasa con las computadoras de las empresas, las computadoras del laboratorio. Pasa con cualquier computadora que tenga que leer algo de internet. Si un dispositivo móvil, ¿por qué se habla de que los dispositivos móviles nunca deben superar las computadoras? Porque la optimización es la usabilidad, que sea fácil usar la pantalla táctil y el tiempo de la batería. ¿Qué es lo que siempre se queja uno cuando tiene un dispositivo móvil? Oye, es que la batería no dura nada. Los dispositivos están haciendo lo mejor que pueden, pero tienen que mantenerte feliz. Algunas computadoras tienen poca o ninguna interfaz, tales como las que están embebidas en las computadoras o dispositivos o los automóviles. Es decir, muy pocos automóviles, ustedes se montan y ven una pantalla que dice bienvenido a Windows, estamos cargando. Un sistema operativo muy sencillo, que solamente, mira, presionó el acelerador, hay que acelerar, frenó, hay que frenar, etc. Entonces, ¿cuál es la definición de un sistema operativo? ¿Qué es realmente un sistema operativo? Es principalmente un asignador de recursos. Maneja todos los recursos del sistema y decide entre varias solicitudes que pueden estar en conflicto cuál es la asignación más justa y eficiente de esos recursos. Y es un programa de control. Controla la ejecución de programas para evitar errores y uso inapropiado de la computadora. ¿Y saben una cosa? Todo eso ni siquiera es el capítulo 1.